Primero quiero indicarles que el tema que iba a dar hoy lo voy a dar el jueves. Lo cambio, porque me pareció apropiado este tema dentro del seminario que estamos haciendo de estética. Y el tema de la transmodernidad y demás cabría mejor el jueves porque es el futuro. Y todavía el viernes por la mañana tengo una exposición, los 150 aniversarios del primer tomo del Capital. Y los tres tomos o de las tres exposiciones van a estar ligadas. No es que los invite con eso para que vayan a las otras, pero esto va a ser parcial, como todo. Entonces, va a ser más bien sobre estética. Pero yo agradezco a la universidad y al grupo de gente que me ha invitado, porque hace 40 años que estoy diciendo voy a escribir una estética y nunca lo hago. Y esto es el comienzo de esa estética. Entre ayer y hoy, gracias a las ponencias y demás, he captado la estética y ahora va a ser más fácil. Primero escribir un artículo que le llamaré las 6 hipótesis para una estética de la liberación, que son los 6 puntos que voy a exponer hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien claritos. En 1 hora y media, yo soy larguero, me gustaría tener un semestre, pero eso lo voy a tener en el 2018, después de terminar mi sabático, y sí le voy a dedicar un semestre a esta conferencia. Pero hoy está ya dado in nuce en su célula originaria ese curso y esa estética de la liberación. Pues al mismo tiempo me siento muy contento de estar aquí, de este lado de los Andes. Yo nací del otro lado, veía la montaña, pero como precordillera desde Mendoza, porque soy mendocino y nací hace tiempo ahí, y más de una vez llegando a un cerro Tambillo, 6.800 metros, ponía un pie en Chile y uno en Argentina, uno en Chile y uno en Argentina, porque era un glacial inmenso que tenía una línea perfecta que es la frontera. Entonces, sin pasar pasaporte, iba de un país al otro. Por ahí un compañero se resbaló en un glacial y casi se mata, pero son andares de los Andes, a lo que debo mucho porque me he recorrido medio mundo y al comienzo con una mochila, una cantimplora, como hacía el andinista que fui desde los 12 años. Entonces me siento un poco en casa. Además pienso que Mendoza era parte de Santiago. Para que llegar a Buenos Aires era una travesía inmensa en el siglo XVI y XVII. Pero en fin, tantas anécdotas que debo evitar para entrar al tema. Más arriba para una estética de la liberación, hoy, esta mañana, escuchando las ponencias, quise expresar la idea. Otra estética es posible. Como los que dicen, otro mundo es posible. Pues también es posible otra estética. El título, largo, sería algo así. Se trata de la crítica de todo el sistema de las categorías de una estética moderna y eurocéntrica. Es una pura traducción de lo que Marx dice de la economía. Dice, se trata de la crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Y yo le saqué economía política y le pongo estética moderna y descolonizadora. Es una estética como habría hecho quizás Marx, pero no tuvo tiempo, pero tenía muchas intuiciones, pero hecha pues mucho tiempo después y desde el sur, Marx no estuvo en el sur,
apenas atisbó el sur, cuando el primer tomo del Capital lo leyeron los populistas rusos, que estaban por ahí más cerca de Marx que Plejánov y los fundadores del Partido Comunista de lo que va a ser la Unión Soviética. Estos serían como los fundamentos para una descolonización epistemológica de la estética. Entonces, los que no sean especialistas o les interesa, bueno, piensen al menos que van al cine o abren la televisión y eso es estético. Y entonces reflexionen sobre esa experiencia inevitable. Además, agarrar un cuchillo o un vaso está diseñado y eso es estética también. El presupuesto es, y a debatir todo, porque son hipótesis. La estética es un campo de la experiencia óntico-metafísica del ser humano desde el contexto del presupuesto cósmico natural, de la naturaleza, pero no secularizada como el pensamiento moderno de la Ilustración, sino de la naturaleza en donde estamos dentro y es relatada desde los mitos, que son relatos racionales en base a símbolos, como dice Paul Ricoeur. Los mitos no son cuentos para chicos, son relatos racionales. Y decía Aristóteles, el que ama la sabiduría, filósofo, es el que hace la mitopoiesis, es la que hace los mitos. Así que los filósofos nos enseñaron la facultad que se pasaba del mito al logos. Bueno, al menos Aristóteles ni lo leyeron, aunque se creían aristotélicos, tomistas y demás, sobre todo la derecha. Entonces, punto primero. Segundo presupuesto, el sujeto, o en femenino, pero queda feo, sujeta. El autor o la autora es un ser vivo, culminación de un proceso evolutivo de la realidad cósmica que hizo el Big Bang hace 16, 15, 13 mil millones de años y que hace 3.500 millones de años comenzó misteriosamente la vida en nuestro planeta. Es decir, el sujeto es un ser vivo, culminación de un proceso evolutivo de la realidad y de la vida cósmica físico-real. Entonces decía yo esta mañana, pues cualquier célula de mi cuerpo no ha muerto desde el origen de la vida, hace unos 3.500 años. Piensen en el tema. A ver quién me lo refuta. Pero además también, ¿quién puede decir yo merecí mi vida? Otro buen argumento. Hoy expondremos 6 niveles, 10 minutos o 15 cada uno, es una vergüenza, cada uno merece un semestre. Momentos o constelaciones, le llamaría yo Gestaltungen, para comenzar a construir un paradigma diacrónico y una nueva teoría estética como un proceso vital. Todo lo que pasa es que cuando se habla de la estética, uno habla de un aspecto, otro habla de otro aspecto y otro habla de otro aspecto y no advierten que es en algún momento de un proceso mucho más complejo y a veces se dejan los momentos fundamentales sin nunca tocarlos y entonces todo está un poco desperdigado y no es un sistema categorial. De lo que se trata es de intentar, como lo hizo Marx en el Capital, un marco teórico mínimo categorial de interpretación del fenómeno estético. No analizar un fenómeno estético, sino hacer un marco categorial desde donde ahora puedo empezar a enfrentarme a una obra de arte u otros temas. Entro en tema. Primera hipótesis.
Cada una de ellas me va a ser prácticamente imposible de explicarla, pero a buen entendedor, pocas palabras. Y al que no entiende es porque no lo necesita. Y en cambio, el que sabe algo, pues después podrá objetarme. El primer tesis es la intención fenomenológica llamada aicesis. Y por puro prurito estético y expresión de todavía mi eurocentrismo, pero no eurocentrismo, sino helenocentrismo, lo voy a escribir así, en griego, pues porque resulta bonito nada más, pero no porque tenga importancia. Transliterado al español, se escribe aicesis. De este aicesis viene écesis y de ahí viene estética. Entonces quiero tomar esta palabra para empezar a llenarla de un distinto contenido que no es tan habitual. Inevitablemente me voy a situar a un nivel de cierta precisión. Y entonces habrá compañeros que no saben y no tienen por qué saber filosofía. Vuelvo a repetirlo. Así que no se preocupen. Si no entienden es porque no lo necesitan. Y entonces quédense tranquilos. Pero los que saben algo podrán ir entendiendo. La aicesis es una posesión del ser vivo ante la realidad. Y ese ser vivo yo podría llamarle un sujeto. La misma palabra es muy ambigua y no le voy a llamar Dasein como Heidegger, cosas muy técnicas. Y por otra parte, en el otro lado, está lo real. Y todavía no es el objeto. Entonces, Husserl dice, ese sujeto puede ponerse en el mundo, ya hablaremos lo que es el mundo, pero lo voy a poner de esta manera. Lo quiero representar para que al menos tengan una imagen ante ustedes y vayan viendo de qué niveles voy hablando. Cada punto es infinito en su descripción posible. Dentro del mundo, cada uno puede tomar una cierta intención. Merleau-Ponty analiza, por ejemplo, la intención sexual. Alguien va en el ómnibus o el bus o el micro junto a otra persona. Uno puede tener una intención de incomodidad física, dice, no hay lugar. O puede decir cuánta calor hay y está viendo cosas. Pero alguno puede tocar el cuerpo del otro con una intención sexual. Y entonces la otra persona, ¡bum!, reacciona contra porque se está dando cuenta de la intención. O ese vaso ahí, yo puedo con intención económica preguntarme cuánto cuesta, con una intención política, en una reunión que alguien se me opone, agarro el vaso al otro diputado y se lo tiro, o puedo decir qué bello o qué feo. Y esa es la intención estética. Entonces, construimos no los objetos, sino los objetos ya dados en el mundo, les ponemos a su vez una intención que construye en el objeto un sentido. Entonces, tener sentido no es lo mismo que ser objeto, porque el objeto yo lo conozco y descubro su significado, pero no es lo mismo el significado que el sentido. Porque si yo ahora me pongo a bailar, dirán, profesor, es un momento de dar una conferencia y no ponerse a danzar. Lo que usted hace no tiene sentido.
pero sabían que estaba bailando. Bailar es el objeto. Y el sinsentido significa que en el mundo de una conferencia yo estoy cumpliendo una función desde una intención de conocimiento como conferencia. Son cosas muy precisas pero extensas. Entonces, el eisesis va a ser la posición del sujeto que está debajo de una intención estética. Y esta intención estética muchas veces se la coloca como un sentimiento ante las cosas. Y al decir sentimiento, como la gente es dualista, piensa que es como corporal y no de espiritual. Y sobre todo se quiere decir que no es racional, sino que algo más importante, es emotivo, pero de paso se deja la razón fuera. No, la éstesis es profundamente humana. Entonces hay que entender que la éstesis abre lo que yo digo, todo el campo estético. El mundo, que es mi mundo, el mundo chileno hoy, pero vamos al más preciso, el mundo de mi casa, el mundo de mi barrio, el mundo de la casa obrera, el mundo de Chile y la historia mundial son mundos. Pero es lo cotidiano. Ese mundo es una realidad intracerebral, porque en el fondo el mundo es la totalidad de las experiencias y un cierto pensamiento positivista, analítico, anglosajón, dice, mundo no tiene sentido, porque no es ninguna cosa. Justamente, es la totalidad del sentido de todas mis experiencias. ¿Dónde las guardo? En la memoria. De tal manera que yo dije, vaso, ¿dónde lo sacaste? De la memoria. Quiere decir que yo no conozco nada, sino desde el recuerdo. Se le llama a Edelman un premio Nobel de neurología, de Remember the Present. El presente recordado. Porque todo lo que yo veo es que lo tengo recordado. Si lo pierdo, tengo amnesia y me enfrento a esto y ya no sé lo que es. Ah, era una columna, pero ya no sé lo que es. Entonces, es desde una totalidad de experiencias privadas que es el mundo que se recortan las cosas con sentido. La totalidad del mundo se tiñe desde una subjetividad intencional estética y eso le voy a llamar el campo estético. Claro, puede haber un campo estético, puede haber un campo económico, puede haber un campo político y un campo N. Y el sujeto, permítanme, el sujeto atraviesa como si fuera discos distintos campos y en cada uno juega otra función. En la economía va al banco y saca un peso. En el mundo político va y vota. En su casa entra a la casa y dice hola y ya le responde la abuela, el abuelo y todo es normal. Si dice hola y alguien le dice ¿quién es usted? Y yo estoy en mi casa, ¿qué pasó? O me equivoqué de casa, o ese no es de la casa. Y entonces la cotidianidad se pone en cuestión. Quizás sea alguien que me va a secuestrar, robar, o que me trae un regalo, vaya a saber. Pero hay muchos mundos. El mundo es ese, el campo es donde estamos. Hay un campo estético. Y ese campo estético lo constituye subjetivamente el viviente desde esta actitud que se llama eisesis. El eisesis toma la realidad y la constituye con un cierto sentido. Y justamente ese sentido con lo que le constituye va a ser como bello o no. La belleza va a ser una nota de la cosa real, la cosa real en mi mundo
con un cierto sentido. Ahora, la totalidad de las cosas reales le voy a llamar cosmos. Entonces, yo tengo un pequeño librito, se llama Filosofía de la Liberación. Ese es el marco teórico de todos los marcos teóricos. Es el metalenguaje de todos los campos. Entonces, en el parágrafo 2.3, he escrito un poco como Wittgenstein, de la Filosofía de la Liberación, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lo escribí en 1975, llegando al exilio en México, pero no turístico, porque me habían puesto una bomba en mi casa y un compañero me dijo que era del sindicato metalúrgico. Pues me lo puso el comando Rucci en Argentina, de los metalúrgicos de extrema derecha peronista que después colaboraron con los militares. Me pusieron un atentado de bomba en mi casa y todos mis libros salieron a la calle. Y después de eso me echaron de la universidad y me fui a México y escribí ese libro. No es un libro escrito sobre el escritorio de un profesor, sino de un sobreviviente de las dictaduras. Un profesor mío de introducción a la filosofía lo mataron después de torturarlo en Bahía Blanca, y una alumna mía de filosofía, Bermejillo, la mataron a palos gente de derecha. Hemos vivido en América Latina cosas terribles allá en los años 73. Qué casualidad. 11 de septiembre, el golpe. 2 de octubre me pusieron la bomba. Ni 20 días después de la caída de Allende. Del otro lado de la montaña. Bueno, eso tiene que ver después con lo que voy a decir, pero por de pronto para que se vaya entendiendo. Entonces, primero, las cosas reales tienen propiedades físicas. Por ejemplo, el sol que sale tiene propiedades físicas, porque el sol gasta 800.000 toneladas por segundo. Y por eso calienta, y además esas llamas suyas son la luz, y entonces tiene propiedades físicas. Pero esas propiedades físicas, como físicas, no son bellas. Si no existiera seres vivientes, y sobre todo no existiera el ser humano mismo, son propiedades físicas. Pero para el viviente empiezan a cobrar en el mundo un sentido. Y entonces es notable, hasta para los animales hay una cuasi protoestética. Y entonces eso trabaja una autora, Katia Mandoki, porque toma un ejemplo de Darwin. Darwin tiene el origen de las especies por las funciones y demás, pero tiene un libro más grande y más importante. Miren lo que dice. Las especies se van determinando a partir de la belleza. El pavo real despliega su cola enorme de una belleza fantástica. ¿Para qué? ¿Para pavonearse? No, el otro día estaba en Cuernavaca, en México, y justamente veía un pavo real. No se imaginan. Daba vuelta majestuoso con su cola. Y había 2 o 3 hembras muy feitas, pues no tienen cola ni nada. Y lo miraban, y el otro estaba ahí encantándolas. ¿Para qué lo hacía? Lo hacía para que lo eligieran. La belleza tiene que ver con la selección natural. Un pájaro canta. Hay uno que se llama Primavera. Se hace unas composiciones fantásticas, bellísimas. ¿Para qué lo hace? Para aparearse en la primavera con una hembra y tener la reproducción de la vida. A veces en el problema del género ya lo hemos historificado y socializado tanto, y yo elijo el sexo, que nos olvidamos que hay sexo. Y que el sexo parece ser, es para la sobrevivencia de la vida. O es decir, el matrimonio está hecho para el amor y todo, de acuerdo, muy importante, pero también está hecho para que siga habiendo humanidad. La vida
hace ciertas cosas. Entonces, esta posición aesthetic que está acá, también ya lo registran los animales. Es una apertura al mundo emotiva. Neurológicamente el ser humano tiene el neocórtex más bien de funciones cognitivas, pero tiene el sistema límbico de funciones emotivas. Este es más complejo que el cognitivo. No puedo darles una clase, pero de ahí viene el amor, ahí viene la clasificación. Yo no puedo conocer nada que no ame conocer. La matemática es horrible para el que no sabe enseñar primero, y por eso el alumno no le gusta la matemática, pero quizás no tiene mucha capacidad y entonces no le gusta. Pero y el que le entusiasma la matemática, puede estudiar muchísimo matemática y está contento. O es decir, el sistema límbico determina al neocortical y el neocortical límbico. El aesthesis no es solo sentimiento, es racionalidad, mejor, inteligencia. Y hay un autor, Zubiri, que habla de que no es un sentimiento y una inteligencia, sino el ser humano, porque es unitario, es un sentir inteligente y una inteligencia sentiente. Es una emotividad inteligente. Usted dirá, bueno, usted no habla del cuerpo y el alma, por supuesto que no. Y el alma pues no ha sido nunca probada ni puede ser probada. Y entonces, como no estoy con gente derecha, pero podría uno decir, pero no, mire, el catolicismo dice que hay alma. Falso. Nunca el pensamiento cristiano habló del alma. Dijo que éramos carnalidad unitaria y no hay alma para el fundador del cristianismo. Hay resurrección y no inmortalidad del alma. Digo esto porque la unidad carnal es semita y por eso la voy a explicar en Marx. Todas hay cosas que son al revés de todo lo que nos han enseñado. La aesthesis es la carnalidad que ante justamente la belleza se moviliza intelectual y emotivamente. Y justamente, para dar un ejemplo, la salida del sol. El sol lo describí en sus propiedades físicas, pero cuando uno ve salir el sol, los ve desde la vida y desde la vida humana. Va a ser una belleza todavía precultural. ¿Por qué nos emociona la belleza de los astros en el momento de la aurora, que la noche empieza a ser comida y empieza a salir el sol y la luz y los colores del cielo? Si fuera todo blanco, no vería nada. Si fuera todo negro, no vería nada. Hay colores. ¿Para qué los colores? Ya estoy hablando de la pintura. No, todavía no. Estoy hablando del color del sol. Y hablando de esto en nuestros pequeños seminarios, alguien dijo, y el gallo canta. Qué notable. En la aurora, el gallo canta la aurora. ¿Por qué? Está feliz. Tiene un día más de vida. Tan simple como eso, que sí que ya tiene todas tiene una protoestética. Las propiedades naturales de la cosa han sido transformadas como mediaciones para la vida. La belleza va a tener que ver con aquellas cosas que nos permiten vivir. Y no con otras cosas, la forma, coherencia de la forma, su color, su perfume y cantidad de articulaciones, pero todas son mediaciones para la vida. Entonces, el sujeto es un sujeto viviente. Y el punto metafísico de la partida de la estética es la vida. La vida que culmina en el ser humano. Y por eso esta mañana dije, hablar de que el ser humano es la gloria del universo no es antropocentrismo.
es simplemente nosotros tener autoconciencia que la naturaleza nos hizo, pero no nosotros, que yo sepa. O es decir, a veces hay un cierto feminismo que dice la mujer tiene dominio sobre su cuerpo. Cuidado, lo hemos recibido para tratarlo con respeto, aún el que es cuerpo. Y entonces tiene un feto. Y entonces nace el niño y dije, mire qué error, no le puse la oreja. ¿Decimos eso? No. ¿Es que lo hicimos al niño o fue hecho en nosotros? La vida lo hizo. Es también un misterio. Hay razones para el aborto, pero hay tomado mucha responsabilidad porque es un fruto de la vida, pero no como esos que hablan de la vida. Van a ver ustedes que la vida está el fondo del pensamiento de Marx. Porque la vida está bajo de la economía, de la política, de la ciencia, de todo, porque somos vivientes. Y si perdemos la vida, bueno, no hablemos más. Desapareció el Homo sapiens y está por suceder en la hecatombe ecológica. Entonces, este éxtasis es una como alegría de la realidad en tanto que permite al sujeto continuar en la existencia viva. Y entonces, ¿cómo le puedo llamar eso? No tengo buen nombre, llamo en auxilio para su denominación, pero por ahora le llamo la disponibilidad de las cosas con respecto a la vida. Son cosas que son disponibles, porque tienen ciertas características, pero claro, también tengo que descubrirlas semánticamente. Entonces, un insecto, ¿por qué va a una flor? El otro día me enteré que las flores tienen 140 millones de años, solamente. Y las plantas no tenían flores, pero casi en el tiempo que nacen también los insectos. Que sí que las flores fueron quizás producto de las plantas, que al saber, comillas, las plantas, que había estos insectos, le crearon una manera para que los insectos fecundaran las flores y esto hiciera que anduviera mejor. Pero a su vez, la flor tenía colores. ¿Y para qué tenía colores? Para que los insectos los detectaran en el mundo verde de un bosque. Quiere decir que semánticamente se manifestaba mejor y era más disponible a la vida porque fue a comer el polen, pero al mismo tiempo fecundaba. Y entonces era un instrumento de la vida, su color. Y nosotros regalamos a la gente un ramo de flores y no sabemos que le estamos regalando un órgano sexual de la planta. Y es muy importante porque ese órgano sexual es lo más bello que existe, porque es por ahí que la vida sigue. Entonces yo digo a veces a los alumnos, ¿ustedes creen que ustedes inventaron que tienen ciertas regiones del cuerpo más erógenas, en las que reciben mucho placer el varón y mucho placer la mujer, y ahí, por ahí, en algunos lugares muy especiales? ¿Ustedes lo inventaron? No, la vida lo lleva como el burro que le puso una zanahoria y ustedes quieren comer la zanahoria y siguen para allá. Es la vida lo que los lleva, pero cuidado, porque si cometen errores, entonces pueden pasar cosas negativas, como le pasa a la juventud. Bien. Y a todos, porque todos hemos sido jóvenes. Esto es largo y ya me pasé los 10 minutos que quería, pero es el primer capítulo. No se imaginan cuánta infinidad de temas. En este punto es que quiero leer 2 líneas. Por ello los aztecas, imaginando la muerte del cuarto sol, vivieron la experiencia de la muerte cósmica de todos los vivientes en la oscuridad del silencio final y mortal del cuarto sol. Había 5 soles, pero se murió el cuarto y todo el universo quedó oscuro. De no salir el sol en el firmamento significaba el término de la existencia del viviente humano y además de todos los vivientes. De esta manera, el mito del diminuto dios colibrí
colibrí, que valientemente para salvar la vida del universo se inmoló arrojándose en medio de un fuego sagrado. Chipotearon sus pequeñas plumas y el sol empezó a salir de nuevo, el quinto sol, que es el del imperio azteca. Los dioses llenos de temor vieron que las pequeñas alas fueron devoradas por las llamas, muriendo el valiente y más insignificante de los dioses, pero lentamente, como digo, surgió. El áureo círculo fue lentamente creciendo hasta adquirir la refulgurante esplendor del nuevo sol, el quinto, el último de los dioses. El colibrí habría regenerado la vida, donando la propia a cambio, y su vida se habría transformado en el origen de la luz, el calor, la fuente de toda vida. En este relato mítico náhuatl azteca podemos vislumbrar la relación entre la disponibilidad ontológica para la vida del ser humano, disponibilidad de la realidad, que significa la entrega de lo real, que presupone la posibilidad de la cosa para ser vivida por el viviente. La belleza no pertenece como una cualidad de la cosa real, no es la cosa en sí lo real, sino que se constituye en la interioridad de la subjetividad humana, pero dentro del mundo, como un patos que se expresa en la pasión de la alegría, originada por la posibilidad de poder seguir viviendo. Y entonces la alegría de ver el sol en la aurora es que decimos, tenemos un día más de vida. Y esa alegría es el éxtasis, es esta actitud estética fundamental. Ese es el primer punto y habría que seguir cavando. Tesis 2, hipótesis 2. El campo estético y el nacimiento ahora desde la éxtasis de la poiesis, otra palabra griega. Poiesis. En griego, poiesis de ahí viene poesía, pero en realidad significa hacer, fabricar. Entonces, lo real entra al mundo, pero entra al mundo de dos maneras. Entra al mundo primero como cosa de la naturaleza. Lo voy a poner aquí. Ya tiene sentido, pero es el sol y es la belleza natural, física. Es la belleza que también mueve a los animales. Y Mandoki, Katia, empieza la prehistoria de la belleza desde el origen del cosmos inorgánico y desde la atracción y repulsión de los átomos desde el Big Bang. Y desde ahí va construyendo una fantástica relato hasta llegar a la belleza animal y humana. Entonces, quiero primero distinguir la belleza física, la dada, es la más difícil. Y es la que en nuestros textos de descolonización epistemológica, pienso en mi amigo, por ejemplo, Walter Mignolo, dice, bueno, estas son cuestiones metafísicas. Yo quiero llegar hasta ahí porque hay que ir al fondo. Tenemos que pisar fondo y después lentamente ir construyendo todo lo que sigue. Cuando la totalidad del mundo despliega su horizonte, este mundo, y coincide con una parte del cosmos, que es la totalidad de la realidad.
Por eso hay que leer la filosofía de liberación. La totalidad de la realidad yo la puedo suponer. Los miles de millones de galaxias que en 13.000 millones de años se viene expandiendo a 350.000 kilómetros por segundo, que es una monstruosidad de grande, eso es todo lo real. Pero la complejidad que tiene todo ese mundo son macromoléculas. Es muy simple. Una célula es infinitamente más complejo que todo el cosmos inorgánico. Zubiri, un gran filósofo. Una célula, dése en cuenta, una pequeña célula, una ameba, tira un pseudópodo y se traga una sal que está afuera. Y se la digiere y es una célula. Claro que no tiene, por supuesto no tiene cerebro, porque el cerebro tiene no más que el neocortes, 100.000 millones de células. Pero una solita tiene un protosistema de conocimiento, porque le extiende, chupa la sangre, la sal y se la come. Tiene una membrana, tiene un fuera y tiene un dentro, tiene una organización, tiene millones de componentes. Una célula, yo tengo miles de millones. Bueno, uno se queda estéticamente pasmado de la complejidad que somos. Hay que tener un sentido de admiración contemplativo como los místicos, como Nezahualcóyotl, un gran místico azteca, que es emparentado a Juan de la Cruz o a los sufí árabes, porque la estética termina al fin en la mística. ¿Y quién lo dice? Wittgenstein, en el Tractatus Lógico-Filosóficos, que de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio. Y eso es lo místico y es lo ético. Lo místico es lo misterioso. ¿Ustedes creen que la ciencia explica la realidad? Viene el médico y dice, se murió. Y cita. Entonces la abuelita dice, sí, ya que se murió, ya lo sabía, pero bueno, eso me va a servir para otras cosas. Doctor, pero ¿y el sentido de la muerte? Entonces el médico le dice, esa no me la enseñaron en la Facultad de Filosofía. Y entonces, ¿para qué le enseñaron todo? Si ni sabe el sentido de la vida, ni sabe el sentido de prácticamente nada. Lo sabe como propiedades naturales, pero no lo sabe con sentido. Entonces, el mundo ese otro mítico es el que explica justamente aquello que la ciencia nunca va a poder explicar, pero no lo demuestra. Es un poco como Pascal en la pensée, el pensamiento, es una apuesta sobre cosas posibles, pero en fin, no tengo tiempo. Cuando el mundo despliega el horizonte sobre la parcialidad manifiesta del cosmos experimentado en la belleza natural, contada o cantada alegremente por el gallo, que canta a la mañana porque está contento de poder vivir, puede ser ahora en la belleza mundana, pero humana, cantada también, pero como el canto de la alegría de la Quinta Sinfonía de Beethoven. No es más que la prolongación del mismo canto. Pero uno es humano, racional, y el otro, en cambio, venía desde antes. Entonces, hay que empezar a pensar que en el interín va a haber muchas cosas. La cosa natural dada en el mundo y bella pasa a ser traducida ahora por un trabajo humano que toma esa belleza y la empieza a profundizar, a ampliar, la empieza a trabajar. Y entonces de pronto pasamos a la poética, porque ahora no es el color natural en el cual yo podría vivir, sino hace poco salía en un diario un niño indígena que a los 4 o 5 años le llamaba la atención los colores. Y entonces la madre pues trituraba en el campo, un indígena, para hacer la comida. Y él pensaba que estaba preparando colores. Y entonces se dio cuenta que era muy difícil conseguir colores. Y empezó él a fabricar los colores.
un rojo, un amarillo, y fue pintor y ahora es un pintor de éxito, nativista, fantástico. Pero lo que me llamó la atención era que descubrió el color dado, pero de pronto el ser humano pudo desarrollar el color y hacerlo entrar al mundo humano y se transformó en la pintura. ¿Qué distancia hay entre la belleza de una flor y un cuadro de quien ustedes quieran, para ser bien eurocéntrico, de la Gioconda, de Leonardo da Vinci, ¿no? O el centro del mundo? Cuando uno la ve chiquita en el Louvre, dicen, bueno, está bien, pero no tanta. El otro día estaba en Berlín, me gusta más Rembrandt, que un poco más... Hay luces y sombras, y bueno, yo soy más barroco. Pero una cosa es la manzana arrancada por el ser humano en el árbol del que junta alimento, y otra es la manzana producida por el agricultor. Y de paso, para Marx hay una diferencia entre el puro propiedad física de la manzana, eso no tiene valor, ni es valor de uso. Pero la manzana, puesta en relación con el ser humano vivo necesitante, se le constituye como valor de uso para la vida, pero se da. Pero si se me agotan las que había, tengo ahora que producir manzana. Pero producir manzana no es lo mismo que recolectar como un cazador, pescador, tupi-guaraní, las frutas existentes. El agricultor las produce. Pero para producir ya no es solo la manzana, hay que pensar en la tierra y en el agua y en la racionalidad de la producción, y sale una manzana bella. Pero esa manzana ya es fruto de un arte de la agricultura. Y entonces pasamos no solo a la primera intuición de la posición subjetiva, sino que empezamos a pasar a la experiencia de la aithesis, a la obra de arte. Y eso es otra cosa, porque el arte no es la aithesis. El arte, para los griegos y para todos, es la actitud técnica habitual, virtuosa, decía Aristóteles, el logos poietikos orthos, la recta racionalidad de la producción. Y entonces no es lo mismo que la emotividad inteligente ante aquello que es captado como mediación por la vida, que es la aithesis. Y entonces estamos ahora en otro capítulo, que es en el mundo cultural, no en el mundo físico. Es decir, que aquí hay, en esta intención, para que no se me confunda ya demasiado todo, la cosa surge en el mundo primero como una mediación natural y luego recién como una mediación cultural. Entonces ahora pasamos recién a la cultura. Hay que ir de a poquito. Y en el nivel cultural es que ya hay todo un tema específico, porque ahí sí entonces entramos a una estética de una cierta cultura. Y al decir de una cierta cultura, va a ser una cierta historia, y va a ser en el lugar de la tierra, y va a ser con ciertos instrumentos, y va a ser con la interpretación. Y entonces yo podría ya empezar a hablar, pero antes de eso, quiero al menos dar un ejemplo. Del bello color se pasa a la pintura. De la caverna se pasa a la casa del arquitecto. Del sonido del arroyo, del pájaro armónico se pasa y de la ballena se pasa a la música. Del olor de todo el perfume a la perfumaria, que es también un arte. Del comer
de los animales y del ser humano al arte culinario. Uno le da un buen bistec al perro y se lo traga en un segundo y vuelve a estar presto para que le dé el segundo y digo, bueno, no te doy más un bistec, ni lo has aprovechado. ¿Qué hacemos nosotros? Sentamos a la mesa, ponemos un mantel. Es un ritual, es una ceremonia, no es un comer. Más, es casi el símbolo de la perfección humana. Se piensa como un gran banquete de la humanidad en la igualdad. Entonces, el comer se transforma en cultura y se transforma en estética. La semiótica animal del pájaro que anuncia que viene un enemigo y salen todos corriendo, se transforma en el lenguaje y el lenguaje en la poesía y en la literatura y también pues así se va transformando la belleza natural en belleza cultural y ahí entonces sí, hay mucho hecho y no entro a ver por partes. A eso le llamaría yo ahora subcampos analógicos de la producción de obras de arte, que tiene subjetivamente como hábito el arte, que los griegos llamaban techne, es decir, la técnica es el hábito de hacer las cosas adecuadamente, pero el artista debe, como ustedes saben, pues ejercitarse en eso, porque tiene que tener una técnica como instrumento para sacar un sonido musical. En la música moderna, pues hay que ponerse a tocar el piano y lo posible lo más tempranito, porque las células, las neuronas no han terminado de constituirse y si el niño a los 3 o 4 años empieza a trabajar con su cerebro, lo va a musicalizar, o es decir, va a desarrollar neuronas específicas que si empieza después le va a costar más. En fin, es también un condicionamiento físico. Segunda nivel. Tercer nivel. Esto es todo un mundo, pero lo que estoy haciendo es ir organizando para saber en qué momento me encuentro del asunto. Si hablo de un instrumento musical, estoy en el segundo momento, en la obra de arte, como aquello que, por ejemplo, el tambor es un instrumento, porque cuando cae un tronco en el suelo y pega contra otro tronco, hace un ruido especial. Y entonces dice, ¡ay, qué interesante! Y después ya hace un tambor y eso suena de otra manera. Alejo Carpentier, en Vasos Perdidos, va justamente al origen de la música. Es un gran libro del boom latinoamericano, de este genio literario latinoamericano. Y va a buscar el origen y al fin en las selvas entre el Amazonas y el Orinoco se encuentra el tambor con rosario. Y claro, no es que sea el origen de la música, pero efectivamente es un instrumento muy simple que cuando se hace la sociología de los instrumentos es un tambor. El tambor repercute de una manera muy especial en las neuronas y puesta a un cierto ritmo crea un clima prácticamente de pérdida de conciencia y por eso entonces que se usa como un instrumento. Alguien me dice que no, bueno, no importa. Los instrumentos, sin embargo, tienen musicales distintos efectos, pero habría que estudiarlo y no soy especialista. Lo que estoy haciendo es situando el tema dentro del horizonte. El tercero, entonces, ahora va a ser otro paso adelante. Sabiendo lo que es la éstesis y al mismo tiempo lo que es ahora el arte, pero dentro de una cultura, y entonces des en cuenta, ahí habría que analizar Heidegger, por ejemplo, se sitúa ahí, en ese momento, y hace grandes análisis porque toma el mundo tal como lo vive para él desde los griegos,
que son puestos por los alemanes románticos como el arte supremo de la humanidad y ligarlo al arte romántico. Y entonces para ellos entre el arte griego y lo que se produce en la música con Beethoven o Bach es el eje mundial de la estética, y eso es el corazón del eurocentrismo estético hoy, que también vamos a ver, va a ser muchas otras cosas, pero tenemos que tener mediaciones. El tercer nivel es la mutua determinación de los campos y sistemas unos con respecto a otros. Y entonces ahí ya la cosa se empieza a complicar, porque lo que he hecho parecería abstracto, no hay conflictos, todos somos buenos y el arte es por el arte. Pero la cosa histórica, real, cruza. Entonces, por lo menos, al final voy a hacer una síntesis mayor de todos los cruzamientos. Pero cuando el campo político, estético, lo voy a hacer así, como si fuera un círculo, una superficie, dos discos que se cortan. El campo estético cortado por los campos prácticos. En la filosofía de la liberación se explica qué significa la política, la erótica, esto, son todo un vocabulario, un diccionario, no se puede ir al temita porque es una parte. Entonces, cuando digo práctico, digo ético, digo político, digo económico y digo muchos campos prácticos que no son teóricos. Entonces, si lo cruzo, por ejemplo, por un campo práctico, aparece ya más complejo. Porque primero hay un mundo estético de una cultura con toda su complejidad, con su sentido de la belleza, que es particular, porque todo sentido de belleza ahora ya no es la belleza natural de la aurora, sino que es interpretada por ese mundo. Entonces la belleza griega, pero es la belleza egipcia, es la belleza indostánica del Rig Veda o los Upanishad, es la belleza del mundo del I Ching chino, es la belleza vista desde los mapuches que se originan en Samoa y llegan hasta Nueva Zelanda, porque es una gran cultura que ocupa millones de kilómetros de mar y que pasa también en Argentina. No crea que es chilena, viene de muchos lugares. El ser humano viene primero a América hace 30 o 40 mil años, todo por Alaska. Y entonces somos el extremo oriente, el oriente. Y eso nos va a situar estéticamente mucho más cerca de la China que de España o de Alemania o de cualquiera, por el mundo profundo, originario, mapuche, inca, azteca, todos ellos son todos orientales. Hay que mirarlos nomás. Y algunos, pues, me acuerdo de tener un amigo que era cuna, una islita ahí en el Caribe, y estudiaba en Roma. Y me dice, yo cuando venía a la fiesta de Indonesia, había unos banquetes buenísimos. Y entonces iba a la embajada de Indonesia y yo ni pedía permiso. Entraba a la embajada de Indonesia, me dejaban pasar porque ni me pedían pasaporte. Era un indonesio puro. Comía bien y después volví a mi casa, ni sabía nada de Indonesia. Pero la cara que tenía venía de Indonesia y estaba en Panamá. O es decir, todo nuestro origen viene allá. Eso lo voy a hablar en la próxima conferencia. La destrucción de la historia eurocéntrica europea, que es la que se enseña en todas partes del mundo. Bueno, pero ese es otro tema. Desde el cruce
de lo estético con lo ético-político, surge ahora entonces un mundo estético vigente. Un mundo estético vigente. ¿Cuál es? El dominante. Entonces, el arte griego pues, era de la aristocracia, no era de los esclavos, ni de los que llegaban a Grecia o los que habían estado antes. Grecia en el tercer milenio fue colonizado por egipcios y semitas. Y el 30% de etimología de la lengua griega es semita. Por ejemplo, justicia en griego se dice dike. Y en hebreo tiene la misma raíz y se dice de la misma manera en hebreo y en griego. Entonces uno ve cómo fue invadida por fenicios y luego fue invadida por egipcios. La palabra demos no es indoeuropea griega, es egipcia. Y así todos los elementos de la cultura griega era el extremo occidental bárbaro de la Mediterránea, del mundo mediterráneo y Egipto. Y los alemanes lo hicieron el punto de partida de la belleza universal. Lo inventaron para tener un apoyo y ya lo explicaré cómo en algún otro momento. ¿O es este el momento? Martin Bernal, un gran autor, tiene un libro que se llama Atenas Negra, Black Athena. Atenas Negra. El Partenón y la diosa Atenea de los griegos. Pues esa diosa es una diosa de Sais, egipcia. Sais, en el Egipto, aquí está Turquía y acá está Grecia y acá está el Nilo, queda por ahí. Y ellos fundaron Atenas, y Atenas fue una colonia griega. Y la diosa Atenas es la diosa de Sais del año 700 antes de la era común. Y yo, como Quijote que soy, pues me fui a Egipto en un viaje y cerca del Cairo me tomé un tren y un bus y un taxi y llegué a Sais. Y había una secundaria, le digo, ¿esto es Sais? Sí, aquí fue capital del imperio egipcio. ¿Y ustedes saben que Atenas y toda esa cultura fue colonial de ustedes? Sí. Entonces, ¿cómo va a surgir la filosofía en Atenas si Herodoto, Platón, Aristóteles dijo que era egipcia? Pero los alemanes dicen que Atenas era el origen de la filosofía. Ni han leído a los clásicos. Bueno, pero eso volveré después. Volveré después. El eurocentrismo es por todos lados una ignorancia impresionante de los románticos que inventan casi la estética, Schlegel, Schiller y los Humboldt y Novalis y toda esta Hegel hasta culminar en Hegel. Bueno, hay una belleza y una estética dominante, hay dominados dentro y son los esclavos, las clases subordinadas. Ahora lo cruzo, ¿se dan cuenta? Ahora empiezo con temitas como más actuales, pero todos empiezan por ahí. Pero se olvidaron de los otros temitas. Y entonces, en el fondo, ni saben lo que es la belleza, ni saben lo que es la estética, y hay que construir muchas cosas antes de llegar a este tercer aspecto. Y entonces, no hay solamente dominación, hay sobre todo exclusión. Y entonces, para los griegos, para situarles en la estética, dice Aristóteles, el ser humano, anthropos, es un viviente que habita la ciudad. En realidad lo traducen mal diciendo, dijo Aristóteles que el ser humano es un viviente político. Qué bien, una definición universal que vale para los japoneses, chinos y para todo el mundo. No leen los textos. Dice, el ser humano, anthropos,
es el viviente que vive en la polis griega. Y la polis tiene un muro. Y entonces dice Heráclito de Éfeso, fuera del muro están los hoi polloi, los bárbaros. Y dentro de la polis están los seres humanos. Entonces estuve en Éfeso. Ay, me dijeron, Éfeso tenía 70 colonias, era un imperio Éfeso, es una ciudad de Turquía. Pero sobre las montañas había algo raro, unas piedras blancas, ¿qué será aquello? Me llamó la atención. Y luego había una maqueta, y era un inmenso valle, Éfeso. Y arriba de la montaña había un muro. Ah, entendí yo. Dice Éfeso, los que están de los muros para adentro son los humanos, los griegos. Y los que están de los muros para afuera son los bárbaros. No son humanos. Aristóteles dijo, los seres vivientes que habitan la ciudad son griegos. Y los que están no en la ciudad, los africanos, los asiáticos y los europeos, porque le llamaban Europa a Macedonia, no son humanos, porque no llegan a la plenitud de la ciudad. Entonces era una belleza vigente, dominante, pero para un grupito chiquitito, porque además los esclavos no eran ciudadanos, y además los celotes y demás, otros grupos tampoco. Y además la mujer lo era en segundo nivel, pero no era miembro de aquello, era machista. Y el hijo en potencia. Entonces, era como el 3% de la población que eran varones, nacidos griegos, libres, etcétera, etcétera. Todo lo demás eran subhombres. Y entonces dice Heráclito, el ser es. Y el no ser no es. Y entonces era, pero eso es una idiotez. ¿Es lógico o no lo entiendo? Eso es lo que dicen los analíticos, también filósofos, que a veces no se dan cuenta, que ellos también son bastante ignorantes. Pero el ser es el griego, y los que no son griegos no son. Y ustedes dirán, cha, qué cosa particular. ¿Cómo particular? Si es lo que piensa Trump. No es chiste. Trump tiene esa metafísica en la cabeza. ¿Quién es? El blanco, rubio, anglosajón todavía. El latino, el negro, los árabes, toda esa gente no son. Hasta hoy llega. Y no llega hasta hoy, está en Chile, son los mapuches los que no son. Están ahí desde hace miles de años, no tanto, porque como llegaban por mar, no estaba tan avanzada la navegación, pero estaba más avanzado lo que ustedes creían, porque ellos podían vivir en el mar sin provisiones de lo que iban logrando y navegaban por corrientes y se manejaban por los pájaros y no por los mapas. A donde iba un pájaro había una isla, aunque fuera chiquita. Y entonces seguía el pájaro y llegaba a la islita. Había métodos polinésicos y la isla de Pascua, mire qué lejos que queda, y tuvo 2 invasiones. Quiere decir que tuvieron cientos de invasiones de polinésicos que llegaron a nuestras costas, pero no a las nuestras. A la de Perú, que tiene el quechua, tiene muchísimas palabras polinésicas, y a México. México, Huitzilopochtli, el dios de los aztecas, es el 5º sol y está sacando la lengua, que es el saludo polinésico en el imperio. Y pregúntele usted a un mapuche lo que significa el toqui. Es una piedra
que tiene en su mano Caupolicán. Pero Caupolicán era un jefe como el Maori en Australia, en Nueva Zelanda o entre los mapuches. Se elegía entre los jóvenes más fuertes. Y ese rito se cumple en todo el sur del Pacífico. Quiere decir que es una cultura, pero absolutamente excluida desde la conquista. Entonces, no estoy hablando de otro, estoy hablando del colonialismo externo, pues somos una pobre colonia norteamericana, que cuando más estudiamos lo que ellos dicen, más pobres nos hacemos, porque nos dicen lo que les conviene que hagamos para explotarnos. No es mi tema, pero podría tocar un poco cuando habla de Marx. El neoliberalismo es la doctrina justo para explotarnos. Y la gente va a estudiar en Harvard. He sido profesor en Harvard un semestre, pero no he ido a estudiar, he ido a enseñar. Y cuando les digo, mis clases eran como esta, fuertes. Y entonces los nuestros van a estudiar para repetir como pobres sucursales de Coca-Cola la teoría que estudian contra nuestro pueblo en favor de lo vigente. Lo mismo pasa con la estética. Ponen un auto y hay una muchacha rubia, delgadita, que nunca he visto en ningún barrio de México. Más bien son muchachas mestizas, bellas y todas, pero no de ese estilo. Belleza. Se impone un timo de belleza. Y Hollywood es un departamento del servicio de inteligencia americano, con unos grandes capitales, porque es una propaganda subliminal. Una película de cowboys. Qué bonita, hay montaña y todo. Pero ¿cuál es el fondo de la película? Matelar lo dijo, para leer El Pato Donald, un chileno. El fondo de una película de cowboys es que el muchacho lucha contra el malo. ¿Y quién es el malo? El ladrón. Y al fin le recupera el dinero y lo pone en el banco. En fin, Happy End es una comedia. Pero esa es la trama de fondo. Es una apología a la propiedad privada y al capital, una película de cowboys igual que El Pato Donald, como lo mostró. Bien, eso que pasa ahí pasa en la belleza exactamente. Y entonces la belleza ahora de otros pueblos, de otras culturas, la africana, la India, de la India son 1.300 millones, los chinos, los árabes, ahora son terroristas. ¿Quién los formó? Bueno, la CIA hizo de fundamentalistas religiosos afganos guerrilleros. Nunca habían agarrado un arma. Al-Qaeda fue formado por la CIA contra la ocupación soviética de Afganistán. Y entonces, apoyándose en grupos religiosos y enseñándoles a usar armas, los expulsaron los soviéticos. Muy bien. Pero después ellos dijeron, hacha, los soviéticos son ateos, cuidado, ya veremos el tema en los 150 aniversarios del Capital. Marx nunca aprobó el ateísmo. El marxismo leninista sí, pero ya hablaré de eso. Y entonces ese grupo se volvió después contra Estados Unidos, pero ya no porque el otro era ateo, sino porque era inmoral, en una moral pétrea que tienen los fundamentalistas árabes. Y ahí los tenemos haciendo terrorismo contra la modernidad corrompida. ¿Quién lo formó? La CIA. Pero ellos se olvidan. Y entonces todo es así. Pero lo mismo que pasa ahí pasa en la estética, en la estética. Doy ejemplos nomás para que se entienda. La colonialidad de la estética tiene 500 años. Y justamente tengo un ejemplo que me dio un buen historiador chileno, muy amigo mío, que dice, un misionero una vez se encontró con un indígena que después de haberle predicado el evangelio pintó un cuadro. Pintó un cuadro, era un artista. Y pintó una crucifixión. Pero miren qué cosa, el Cristo era un indio.
y los soldados eran españoles. Entonces el misionero vio la pintura, dijo, mira, te has equivocado, la cosa no es así. Pues Jesucristo no era indio y los romanos no somos los españoles. Y entonces el indígena dijo, yo escuché de sus oídos, que dijo que el crucificado era un inocente y una víctima. Esos somos nosotros. Y las víctimas de los soldados, y esos son ustedes. Ese era un artista liberado. Interpretó la realidad desde las categorías que la dieron y la puso en pintura. Eso es liberación estética. Porque le cambió el relato, porque entendió lo que le había dicho y tuvo que invertirlo, porque el cristianismo estaba invertido. Porque el cristianismo mesiánico de los primeros siglos fundó a Bizancio, y entonces el gran arte arquitectónico bizantino es cristiano. Pero en nombre de ese Cristo se justificaba la esclavitud, primera inversión. Pero después esos cristianos europeos llegaron a América. Hicieron la segunda inversión del cristianismo. Ahora fue un cristianismo metropolitano y nosotros somos los primeros cristianos coloniales de la historia. Y además de cristiandad. Entonces somos una cosa muy extraña. Porque somos cristianos que contradicen su propio origen. Entonces por eso no es extraño que seamos más críticos que nadie en el mundo colonial. Pero esas son otras historias. De todas maneras, es la dominación a través de la estética. Y eso también son muchas cosas que van a pasar en América Latina. Aquí es entonces donde empezamos a descubrir toda la estética popular, toda la estética de las clases dominadas, pero del pueblo, que es mucho más que solo clases. Pueblo, porque pueblo tiene historia. Y aquí surge el tema de la exterioridad, del cual se hablaba, porque ese mundo indígena negado no fue destruido en aquello que le era inútil para el sistema. Su lengua, muchas de sus tradiciones, se la dejaron. Y ese es justamente el punto de arranque de su revolución y revelación. Es su propia cultura y su propia estética, es lo incontaminado, que además puede dar a la modernidad muchos consejos para ir más allá de la modernidad. No sabemos lo que es la comunidad. Somos individuos perdidos que tenemos que ir al psicoanalista para ver si nos arregla. Pero no solo eso, explotamos la naturaleza en ese comprar y vender. Miren, piensen, para un indígena, ¿cómo voy a comprar la tierra? No la puedo comprar, es mi madre. ¿Cómo voy a vender la tierra si es mi madre? Pero parece que es una cosa etérea, mística. No, es real. Yo soy hijo de la tierra. La tierra, por el proceso evolutivo, creó las plantas y los animales y llegó a los mamíferos y nos produjo a nosotros. Es nuestra madre. Si usted es una metáfora, pero objetiva. Y ahora nosotros, como la secularizamos, según el señor Max Weber, claro que perdió el encanto y la explotamos para aumentar la tasa de ganancia, la estamos destruyendo. Sube la temperatura. ¿Y cómo lo atajamos? El señor Trump dice, qué mentira eso que sube. ¿Por qué? Porque entonces va a ganar menos dólares. Y entonces ahora, o la tasa de ganancia deja de subir, o la vida seguirá decreciendo y desaparecerá la especie humana. Entonces, una estética mapuche es fundamental, no para imitarlos, para enseñarlos experiencias reales que están viviendo y que tenemos que venerar y proteger. Pero bueno, ese es otro tema que habrá que ir allá. Pero eso es una estética de la exclusión. 3. 4. La estética de la liberación
como descolonización. Y ahora llegamos a la descolonización epistemológica. No es solamente epistemológica, es estética también. Es el modo de ver la realidad. Los indígenas hablan con las aves, con las plantas, pero no es que van a decir, voy a sacar el aparato y voy a grabar las palabras de las plantas, sino que es parte del mundo donde ellos conviven. Y esta convivencia es de extremo respeto. Y ese respeto es ético, metafísico y mítico, pero es esencial, porque nosotros lo hemos perdido, los urbanos modernos, que tenemos que ir a un club de sport para hacer gimnasia, porque ya ni movemos nuestro cuerpo, porque nos vamos abstractizando la modernidad. Y después comemos, ¿pero qué comemos? Comemos la comida producto de las leyes del mercado. Entonces, para producir más carne barata, pues le meten hormonas a la vaca para que produzca más carne, y después yo me como la carne de la vaca y las hormonas las tengo yo y engordo. ¿Y de dónde? Pues de la hormona que le pusimos. Hacer un buen alimento es caro, claro que es caro, y vale la pena porque es mi cuerpo. Tiene que valer más que el capital mi cuerpo, pero no podemos salir, estamos apresados. Y la estética empieza a estar también apresada por el capital. Entonces, tenemos un paradigma ahora que yo diría en estos tres momentos. Y estos tres son los que explico en la filosofía de la liberación como tal, porque es el paradigma, es el metaparadigma de todos los sistemas. Es una filosofía sistémico completa, que se enuncia así: dado un sistema, una totalidad, diría Marcuse, pero se queda con la totalidad y no tiene exterioridad. Lukács tiene totalidad, pero no exterioridad. Y hay un amigo italiano especialista en Lukács que compara filosofía, liberación y Lukács y dice: el argumento de Lukács se quedó corto. Marx sí tenía exterioridad, Lukács no. Y todo el marxismo-leninista se pensó desde la totalidad, que es la primera configuración del sistema, la totalidad cultural de la estética vigente. Pero hay un segundo momento, que es la puesta en cuestión de esa estética vigente. Es la negación, es la ruptura. Y eso es lo que enseña Walter Benjamin. Walter Benjamin, que ahora está de moda, y está muy bien que lo esté, es un judío. Pero da la casualidad que la filosofía de liberación también surgió en diálogo con un judío, Emmanuel Levinas. ¿Y por qué me llamó la atención Levinas? Porque era un judío. ¿Pero por qué? Porque era un perseguido en Europa. Y como nosotros somos los perseguidos de afuera, ellos eran perseguidos adentro. Entonces ya eran muy críticos de Europa, pero no suficiente de la modernidad todavía porque estaban dentro de Europa. Entonces me sirvió a mí la categoría de totalidad y de exterioridad y de alteridad de Levinas, porque yo dije: yo soy el otro, yo estoy en la exterioridad como el judío, pero lo único que no soy europeo. Y en una reunión, yo he conocido personalmente a Levinas, iba a su casa, tengo cartas, y en una reunión en Lovaina, éramos 20 latinoamericanos, yo le dije: maestro, usted critica al Holocausto, es un tema muy importante, porque es el mundo tan culto de Alemania
produció el crimen más horrible de la modernidad. En el Holocausto se limpió a 6 millones de judíos y de alemanes y de gitanos y de polacos y mucha otra gente de lo que no se habla, ¿no? Usted habla del Holocausto, pero dígame, 12 millones de indios por lo menos murieron en la conquista y otro tanto de esclavos. ¿Qué dice usted? Eso no es equiparable al Holocausto. Y entonces él me miró y me dijo, usted tiene que pensar eso. Pero no como diciendo yo no tengo nada que ver, sino diciéndome yo no estoy ahí. Y entonces como una carrera de posta, yo agarré y me mandé los otros 400 metros en la carrera de 4x400. Ya Vinás ya no me servía, se quedó en Europa y la cuestión era mundial. Y entonces la matanza de los indígenas y el colonialismo es una cosa feroz, es un no ser absoluto. Hay un autor actual, Membe, un africano, que escribe en francés, pero ahora es profesor en Sudáfrica, se llama Crítica de la razón africana, pero tiene un libro sobre la necropolítica, fenomenal. Habría que hacer la necroestética, perdón, sí, la muerte de la belleza. Y partir de aquello que para la belleza vigente es lo feo. Miren qué notable. Hay que partir de la fealdad. La fealdad del machito para el criollo, de la fealdad del mapuche para el criollo. ¿De acuerdo? El blanco que dice un indio feo, o un francés que dice un negro feo, o que dicen estos asiáticos con sus ojos raros. Claro que no saben que ellos miran a los que tienen los ojos redondos, ojos redondos, dicen, pues parecen los de los caballos. El ser humano tiene ojos estirados, no redondos como los caballos. Es decir, creemos que son feos y cuando tienen un poco de conciencia, pues también que ve que al otro es el feo. Nos olvidamos que Egipto era negro y Tutankamón era negro. Y los griegos, que eran su colonia, eran blancos, pero no blancos, le llamaban rojos. Pues tienen los cachetes y la nariz toda roja. Entonces, como los germanos. Y ser rubio eran los bárbaros más bárbaros de todos, más allá del Rin y el Danubio. Entonces, los romanos eran de pernos negros. ¿Cuándo ha visto usted un italiano o un romano? Y entonces, todo cambia, según donde usted lo mire y en qué momento de la historia. De una estética de la fealdad para el sistema, surge alguien que de pronto ve esa fealdad como belleza. Y entonces dice, tú una nariz grande. Para eso está hecho la nariz, para respirar. La tiene bien para respirar. Tiene unos labios abultados. Son eróticos, son unos labios, pero muy bonitos. Y son negros y bueno, para que les rebote el calor en el desierto. Si están ahí a 40 grados, pues no van a estar absorbiendo el calor y se mueren. Entonces uno de pronto empieza a recuperar la belleza. Y es desde esa estética propia, que es a veces milenaria y que tiene completamente a veces otras reglas, que de pronto se levanta contra el sistema. Entonces, el segundo momento es negativo. La positividad del sistema vigente, que es lo vigente dominador, es negado desde la negatividad. Y esto le llama Walter Benjamin el momento mesiánico. Y esto es un nuevo tema, porque la filosofía por la Ilustración ha dejado todos los temas simbólicos, míticos, religiosos, pero ahora no lo puede evitar, porque ahora está el fundamentalismo árabe, el fundamentalismo sionista, el fundamento cristiano
bushiano, y bueno, estamos en manos de movimientos religiosos en una etapa que los alemanes llaman post-secularismo. Es la última grito de la moda. Y están publicando libros, y estuve en Berlín, me compré un libraco de Sloterdijk, Nach Gott, hacia Dios, y una cantidad de textos. Algo sí puedo hablar él cuando hable de Marx, pero no creo que pueda hablar de todo. Pero en fin, mesiánico en el sentido benjaminiano es un mesianismo materialista, pero materialista en tanto vitalista, no en tanto la materia física de la que Marx nunca habló. Para Marx la materia es el contenido y es la vida. Por eso es que para Marx el capital es como un vampiro que chupa la sangre. ¿Y qué es la sangre? Para un hebreo, para un judío como era Marx, es la vida. La vida. Porque para los hebreos está la carne, en griego sarx, y en hebreo basar. Entonces, si alguno de ustedes escribe hebreo moderno, nadie es judío. Bueno, verán que tengo buena caligrafía. Estuve 2 años en Israel, de carpintero en Nazaret. Soy materialista. Extraño, ¿no? Y en Nazaret. Porque ahí hubo un personaje muy interesante que lo crucificaron como Espartaco por levantarse contra el imperio y en la silla eléctrica del imperio, que era una cruz. Y ahora lo usan como signo religioso. La tendrían que sacar de muchos lados porque es un signo político de rebelión. Eso es lo que entendió Benjamín. Por eso le llama materialismo mesiánico. Miren qué cosa estoy hablando. Y también la estética tiene que ver con eso. Tiene que ser una estética que rompa las reglas y el canon, como decía muy bien hoy el que nos presentó su ponencia en un vídeo. Muy bien, hay un canon negado de estético por el canon vigente europeo, norteamericano, eurocéntrico y moderno que hay que romper. De esto hablaré cuando hable de la transmodernidad. Entonces, el tercer gestalt o modelo es no ya solo negar lo actual, sino crear un nuevo sistema futuro, en donde se tome lo mejor, porque se debe tomar del sistema vigente, pero desde una nueva inspiración que era externa al sistema y que no puede sacarse de él porque él era externa. O es decir, el mapuche no hay necesidad que sea ni mayoría ni que haya tenido un gran éxito tecnológico. Puede ser que tecnológicamente tenga unas flechas todavía y no importa. Pero tiene una actitud ante la realidad. Tiene una actitud ante la vida completamente distinta a la nuestra. Nosotros estamos bajo un mito más irracional que el de ellos, que es el del progreso. Y esto lo muestra Benjamín. Dice, de lo que se trata no es de inventar cosas nuevas, sino poner un freno. Yo digo, ¿y cómo eso es poner un freno? Sí, porque él piensa, estamos en un abismo y estamos yendo al abismo a toda velocidad. Hay que meter el freno. ¿De qué? Él no lo vislumbraba mucho, pero ahora lo sabemos. Vamos al abismo de la muerte ecológica y el capital no puede frenarlo, porque si lo frena desaparece. Hay una contradicción entre dos principios. La afirmación de la vida mejor, el comer bien, el ser feliz, y el aumento de la producción para
aumentar la tasa de ganancia. Decimos, este año producimos más autos, ¡qué bueno! Bueno, si un auto pesa 6.000 kilos y yo peso 60, 1% de eficacia, gasto energía por el 1%. Si tuviese un monopatín de 10 kilos y voy con el monopatín hasta un medio colectivo, el 10 kilos en 60 tiene una eficacia de 600%. ¿Qué es mejor, un auto o un monopatín eléctrico? Eso es racionalidad. Lo demás es absurdo y estamos en lo absurdo metidos hasta la cabeza. Y el arte también va en ese camino, pero no todo, sino alguno. Entonces, el diagrama es, o el paradigma, el sistema vigente, la irrupción crítica, y este es el estado de rebelión, no es el estado de derecho, ni siquiera el estado de excepción de Carl Schmitt, sino un nuevo estado. Y esto sería justamente una estética de la liberación que comienza a producir un nuevo tipo de belleza futura, pero no actual. Y esa va a ser, y ese es mi tema para la transmodernidad mundial, pero no unívoca, no universal. No van a ser los norteamericanos la civilización del futuro y todos vamos a hablar inglés. Terrible. No, va a ser un mundo pluriversal y va a tener muchas estéticas y va a haber un diálogo durante siglos. Por lo menos hay que intentarlo. Y es algo completamente distinto a lo que hoy se piensa. Como ya me he pasado, o no sé si me pasé, voy a hacer un esquema final de la sexta hipótesis, que es muy compleja, pero la enuncio nomás como para que los técnicos, los que saben de esto, puedan tener alguna idea para después comenzar. Es las múltiples cruces, uno se cruza a otro, y determinaciones de campos, subcampos, sistemas con los otros campos y sistemas. Si tomo el campo estético de esta manera, el campo estético, desde la eisesis, como actitud permanente, o es decir, como posición emotiva, inteligente, ante la realidad, como disponible para la vida en su equilibrio, coherencia y demás, que se llama belleza. Y debo decir, la primer belleza posible, pienso, es para el ser humano, otro ser humano y del otro sexo. Porque esto justo está en la línea de la vida y la belleza. Es lo disponible de seguir la vida humana. Y después todo lo demás que está junto a ello. Esta éfesis, en un momento dije, se separa como una poiesis. O es decir, no es solamente como una contemplación estática ante la realidad, sino una verdadera producción. O es decir, el fruto de eso sería la obra de arte, como poética. Entonces, podría ponerlo así, poiesis. A su vez, hay otro campo que le voy a llamar el campo técnico y hasta tecnológico. El que va a cruzar a la estética en el momento de la poética, porque el artista va a usar medios, instrumentos,
Y el piano es una nueva tecnología de la revolución industrial que no había existido. Mientras que el tambor sí existía desde hace mucho, pero se va industrializando. Entonces hay una incidencia de la tecnología en la producción de la obra de arte, no tanto al nivel estático y primero emotivo ante la realidad. Luego estaría el campo teórico. El campo teórico sería justamente la teoría del arte, la historia del arte, todos esos aspectos. Los voy a volver a tocar despacio. Y luego, todavía, me queda el campo práctico, que es el que expliqué al final, que atraviesa tanto la tecnología como la estética. Entonces voy a hacer unos puntos. Uno, la pregunta es, ¿qué es la éisesis? Es el capítulo de la éisesis. Dos, ¿qué es la técnica? Pero la técnica como arte, aunque hay también la técnica como tal. Debo decir que este momento de la éisis también es constitutivo de la ciencia, porque también la ciencia tiene belleza, y por eso se dice el matemático de pronto y dice, capté el tema, pero porque vi la realidad relacionada a la solución de la vida. Warshawski, un gran físico matemático, habla de ciencia, política, y ahí pasa la ciencia con lo práctico, y cientificismo. Entonces también la química, la física, se puede hacer cientificista al servicio de un sistema político, como lo puede hacer la estética. ¿Qué es entonces la técnica y el arte que la estética usa? Debo decir que le voy a llamar estética, si no encontramos otro término, estética, tanto al aspecto de la éisesis como de la obra de arte. Pero la obra de arte no es la estética. Entonces el arte está aquí, pero la estética es más que eso. 3. Acá. 3. Epa, me equivoqué. No. No, 3 no está ahí. Está acá. La primera es qué es la éisesis. Segundo, qué es la técnica como arte o el arte. 3, ¿qué es la obra de arte? Es otra pregunta, porque esta va a poblar el universo cultural y va a crear todo lo que nos rodea. Porque este teatro o este local es estético, la mesa es estética, el micrófono es estético, el lápiz es estético, mi saco es estético. Con el diseño todo es estetificado, hasta los cuchillos, tenedores, vasos, pantalones, todo. Entonces, la estética ha impactado la totalidad de las mercancías. He sabido para qué, para venderlas más caras en algunos casos, pero también hacerlas más funcionales en otros. Bueno, 7 años fui profesor de la Escuela de Diseño Industrial de la Comunicación, pero en muchas cuestiones. 4. ¿Cuál es la incidencia de la tecnología en el arte? Que eso pues ya lo indiqué. A ver, el arte en la tecnología está mal hecho acá. Bueno, es aquí, no hay otro. Es la vuelta de lo mismo. 5. ¿Cómo se modifica culturalmente la éisesis? ¿Cómo yo empiezo a descubrir la realidad misma, la salida del sol y todas las obras de artes
Y entonces la obra de arte, como estructura cultural, empieza a impactar a la propia éstesis y modifica la subjetividad misma del observador, y entonces le va cambiando el gusto, como decía Kant. Y decía, del gusto no hay nada escrito. No hay nada escrito, pero hay gustos culturales. Entonces, cuando yo como, pues en China como un buen arroz y lo saben hacer, y cuando como en el mundo del trigo egipcio, mediterráneo, Latinoamérica, los criollos, pues el pan. Pero en México hay tortillas de maíz y cuando lo come la gente dice, oh, qué feo. Bueno, yo digo, ten hambre y vas a ver que te va a empezar a gustar. Y entonces ya de a poquito. Son en la misma disponibilidad de lo real. Yo digo, esto pues no me sirve para la vida, así que es feo. Pero después empiezo a poder modificar. Me faltan algunas relaciones. Acá, bueno, tanto la éstesis como hay teorías. Están las teorías del arte y todas las teorías de todos los problemas que estoy planteando, y mi exposición está situada ahí justamente porque yo quiero hacer como los fundamentos de una teoría que después vaya trabajando a niveles empíricos y donde ahí la gente que sabe cómo se despliega cada uno de los submundos de la estética. Habría todavía otro acá. Que es el campo práctico, cómo toca el mundo de la obra de arte, pero como producción. Y entonces, por ejemplo, hay países ricos y países pobres. Y hay ciertos instrumentos que son posibles en países muy ricos económicamente o dominantes políticamente, y entonces o prohibidos en otros lugares. Por ejemplo, en el mundo anti-icónico hebreo-árabe no se pueden hacer figuraciones realistas porque es fetichista, entonces está prohibido desde un punto de vista práctico el producir ciertas obras de artes. Y entonces, a su vez, creo que con eso he más o menos visto las posibles relaciones. El tema de la dominación está dado por esta determinación. La práctico-política es la que hace que un sistema pueda dominar a otro por la experiencia y también de la obra de arte. Y entonces que la cultura europea domine y se proponga como el arte universal. Y ahí Walter Mignolo tiene una muy interesante descripción, y termino, sobre los museos. Los tres grandes museos de la humanidad son el Louvre de París, el de Londres y el de Berlín. Pero no son museos así nomás para mostrar el arte, son expresión política de imperios. Porque la gente va allí a Berlín y se encuentra el friso de Samotracia. Y cuando uno está en Samotracia, la ciudad griega en Turquía, en la montaña hay un hueco gigantesco. Y esa enorme celebración de Alejandro, que es casi como este teatro de una punta a otra, 5 metros, está en Berlín. Se lo sacaron. Y así la Venus de Milo y todo. Es decir, lo extrajeron, pero lo organizaron en el museo, mostrando a Europa en el centro y culminación del proceso. Cito lo que voy a decir después. Dice Hegel, Europa es el centro y el fin de la historia universal. Entonces, esa es la definición de la estética. La estética europea o norteamericana es el centro y el fin de la estética mundial. Y eso es lo vigente. No, hay tantas estéticas como pueblos y están dominados.
Y ahora hay que empezar a ver todos los pasos internos de esa liberación. Entonces, la filosofía de la liberación, yo creo que es la única filosofía que está planteando estos temas hoy en el mundo, no en América Latina. Empecé para una ética de la liberación latinoamericana. Pero en el 98 dije ética de la liberación mundial, que vale para New York con respecto a los puertorriqueños en New York, que vale en Moscú para los inmigrados de algunas repúblicas, que vale para China, que tiene todavía 600 millones de campesinos, y que vale para todos los países del mundo, pero sobre todo vale para la geopolítica mundial. Y entonces uno ve cómo estos bárbaros, primero como en los Estados Unidos, que no tuvieron ningún problema en bombardear Bagdad y destruirlo todo. Y Bagdad, 500 años centro de la cultura de todo el continente euroasiático. De Bagdad salían las caravanas a la China, pero cientos, miles. Marco Polo fue un europeo que llegó a la China, campeón mundial. ¿Qué? Nada, anecdótico. De Bagdad salían miles de personas. Llegaban por Kabul hasta la India. Llegaban hasta todo el sudoeste asiático. Llegaban a Egipto, Fatimita. Llegaban a Constantinopla. Bagdad era el centro del continente del 700 al 1300 que lo toman los turcos, pero sigue vigente. Termino. Estaba yo en un congreso en California y una profesora me dijo, soy judía. ¿Ah? Y le pregunto, ¿de dónde? De Bagdad. Y entonces le dijo, ¿y de cuándo viene su familia en Bagdad? Del siglo IV. Mi familia es de los que escribió el Mishnah. Han destruido Bagdad. Soy exilada en Estados Unidos. Yo he estado en Damasco cuando estaba allá en 1957 llegando autostop. Fui de Madrid a Jerusalén con $100. $100. Autostop con mochila andinista y me atravesé el Mediterráneo. Damasco era una ciudad maravillosa. La han destruido completamente los bárbaros del siglo XX, pero como son tan ignorantes, no se dan cuenta de lo que han hecho. Claro, ahora el Estado Islámico sigue con la misma. ¡Oh, qué terrible! Pues es el 10% de lo que han destruido ellos. Y ahora llegan todos esos inmigrantes a Europa. ¡Oh! ¿De dónde vienen esos bárbaros? De los que destruyó en Siria el señor Premio Nobel de la Paz, Obama. ¿Y qué pasó con Libia? Nada, ya no nos informan. Destruida, el país más desarrollado de África con $17,000 per cápita, que era un cacique mejor, un jefe tribal, por supuesto. Y era el jefe de todas las tribus, sí, y funcionaba a su manera. Pero los estúpidos dicen, vamos a democratizarlo. ¿Cómo va a democratizar usted un país? Y además, ¿lo hace por una guerra? Son loquitos. Así también en la estética. Hagan parangones. Estamos en una época carnivalesca, de carnaval por una o de canibalismo por otro. Tenemos que salvar al mundo comprometiéndonos en algo y también hay que pensar para mejorar el mundo. Gracias.